un bombazo, es brutal y quizá estamos, como vengo diciendo desde noviembre del 2022, ante una de las mejores oportunidades que tenemos delante de nuestros ojos en los mercados. Lo que comenta el Consejo Mundial de Oro dice: la incertidumbre geopolítica y económica sigue siendo elevada en 2025. ¿Y esto qué quiere decir? Parece tan probable como siempre que los bancos centrales vuelvan a recurrir al oro como activo estratégico estable. Estamos en unos picos muy por encima de ese promedio. El oro está moviéndose como en la crisis financiera del año 2008. Vamos a analizar la situación del oro, vamos a ver qué posibilidades hay para el inversor y qué nos puede esperar a partir de este momento. Es un bombazo, es brutal y quizá estamos, como vengo diciendo desde noviembre del 2022, ante una de las mejores oportunidades que tenemos delante de nuestros ojos en los mercados. Me estoy refiriendo al oro como un activo para tener de forma importante en cartera. Es cierto que el metal dorado ha corrido mucho en estos últimos años, pero no menos cierto es que hay tres factores e incluso más que respaldan su tesis de aquí a los próximos años. Es verdad también que puede haber altos en el camino, pero si no cambia la política económica global y la geoestratégica a nivel general, esto acaba de empezar. Vamos a analizar la situación del oro, vamos a ver qué posibilidades hay para el inversor, por qué yo no estoy reduciendo mis posiciones a oro en este momento y sigo teniendo como principal exposición de mi cartera el metal dorado y qué nos puede esperar a partir de este momento. Pero antes, si os gustan este tipo de análisis que os hago por aquí, yo dedicados a todos vosotros, la única manera de apoyarlo es que dejéis vuestro like, que tardáis nada en hacerlo, que dejéis abajo vuestro comentario: Héctor, me gusta este tipo de análisis, analiza la plata, analiza lo que sea, sigue hablando del oro, que lo llevo haciendo desde el 2022, siempre he sido muy positivo con respecto al oro. Y por cierto, suscríbete al canal si no lo conocías y te gusta este tipo de contenido. La mayor ayuda es que os suscribáis al canal, somos casi 100.000 suscriptores, vamos creciendo, así que vamos a ver si hacemos más amplia la comunidad, que yo siempre estaré encantado de que vayamos creciendo. Dicho esto, vamos a poner en contexto la situación actual. Como veis en pantalla en el siguiente gráfico, el oro está en máximos históricos, $2.871 la onza. Venimos hablando en este canal del oro desde hace mucho tiempo. Hay gente que dice: es que ves todo mal, es que cenizo, es que la economía. Yo he actuado en consecuencia, la principal posición de mi cartera es oro, y el oro ha batido al S&P 500, al Dow Jones y al Nasdaq también en muchos momentos de los últimos años. Al único que no ha batido es a Bitcoin, pero es un activo completamente diferente, complementario, y que también tengo en mi cartera. Pero al mercado en general, el oro lo ha batido. Por consiguiente, mi decisión estratégica, por lo menos desde el año 2022 hasta ahora 2025, los 2 años y medio en los que estoy posicionado dentro de este activo, han ido mejor que una estrategia teniendo una vinculación más directa al mercado. Esta es la cruda realidad que a mucha gente pues le cuesta asumir. Pero dicho esto, máximos históricos. La pregunta es: partiendo de esta base, ¿el oro tiene capacidad de tener mucho más recorrido al alza teniendo en cuenta todo lo que ya ha corrido? ¿Hay posibilidades alcistas que generen una explosión todavía mayor de lo que hemos observado? Pues ese es el análisis que vamos a hacer, porque el oro entendemos que siempre se puede entender como una cobertura ante la incertidumbre global, ante el tipo de interés y ante la inflación. Y siempre hay que cubrirse contra la inflación, sea con esta posición estratégica de la cartera u otras. Por ejemplo, os he hablado muchas veces que parte de la liquidez la podéis alocar, la podéis situar en dorado. Hay que ver el punto en el que estamos, que como decía, estábamos en máximos históricos, pero hemos visto unos últimos movimientos recientemente que nos hacen sentarnos en la silla y analizarlo con calma, de si esto abre incluso más posibilidades pensando en el largo plazo. Hace poco hice un análisis en el que dije que el oro probablemente en 2025 iba a correr menos, que iba a correr de forma alcista, pero quizá menos, y que se iba a suavizar. Sigo un poco en esa tesis, pero creo que la llegada de Donald Trump y las políticas de guerra comercial y pongo aranceles, te los quito, te los vuelvo a poner, te los vuelvo a quitar, son favorables al metal. Esto es algo que también es comparable a 2018 y que vimos como el oro tuvo un segundo ciclo importante antes de que se produjera el estallido del COVID, alcanzando el pico máximo con esa incertidumbre que vimos cuando se produjo la pandemia, ¿no?, a nivel mundial. Entonces, lo que hemos visto en las últimas semanas, y que podéis ver aquí en pantalla que comentaba Zero Hedge, es que otro 1.000.000 de onzas, 31 toneladas de oro entregado a las bóvedas de cómics. ¿Y esto qué quiere decir? Es un pánico sin precedentes, como veis aquí, que a este ritmo vamos a superar los niveles de almacenamiento de oro que se produjo en el COVID. Todo el mundo quiere tener oro. Hay una demanda atroz
veloz de oro. Y esto es un factor favorable alcista para no solo los próximos años, sino para este mismo año si se mantiene esa tendencia. Es positivo, es uno de los factores alcistas. Pero os voy a hablar de unas declaraciones de algunos expertos que siguen muy bien el mercado de oro y que nos sirven para tener de referencia y ver en el punto exacto en el que nos encontramos ahora mismo. Y es este artículo de State Street, de los analistas de State Street Global Advisors, y que hablan de la situación del oro. Hablan de 3 factores alcistas que pueden ser muy positivos para terminar el año en niveles incluso más altos que los actuales. Pero, como os decía, antes de ir a estos 3 factores que me parecen interesantes, este artículo de Bloomberg lo que muestra es el gran apetito que tienen los bancos centrales en este momento. Entonces, para poner un poco en contexto general, y vamos a ir a esto. Dentro del apetito de los bancos centrales, lo que dicen los expertos, como veis aquí en pantalla, en esto que subrayo, que lo voy a hacer un poco más grande para que lo podáis percibir directamente antes de irnos después con los gráficos, lo que comenta el Consejo Mundial de Oro, dice: la incertidumbre geopolítica y económica sigue siendo elevada en 2025. ¿Y esto qué quiere decir? Parece tan probable como siempre que los bancos centrales vuelvan a recurrir al oro como activo estratégico estable. Si nos vamos a más declaraciones, dentro de este informe interesante que hacía, dice: la incertidumbre geopolítica y económica lo que hacen es que también provoquen un mayor acaparamiento de metal dorado en joyas y a un ritmo vertiginoso. O sea, que todo el mundo quiere tener incluso oro físico en su casa, en especial en los países emergentes, los que tienen una moneda fiduciaria mucho más débil, que no quiero decir con esto que el euro sea la panacea de moneda fiduciaria, pero hay otras que están siendo mucho peores. Y nos vamos a este último párrafo dentro de la información que dice: pienso que la mayor sorpresa en el lado de la demanda es el hecho de que los bancos centrales compraron 1000 toneladas el año pasado. Ha habido compras generalizadas de los bancos centrales y más de las que estimábamos a principios de año. Esto lo dice por aquí, creo que teníamos el autor de la cita, me parece que lo veíamos por aquí arriba, efectivamente, John Reed, que es analista senior de Trade Body. Bueno, analista senior, no sé si es esa la firma de análisis, porque esta información de Bloomberg mezcla informaciones oficiales con respecto al contexto general del mercado del oro y cómo evolucionan los flujos con otros analistas, con lo cual me parece muy interesante y relevante. Y aquí es donde nos vamos de nuevo con State Street Global Advisors. 3 factores que empujan al oro este mismo año y de cara al futuro. Ojo que estamos ante un posible bombazo y ciclo alcista del oro si seguimos esta dinámica mundial. Insisto, si seguimos esta dinámica mundial, y es una dinámica mundial en la que yo me posicioné en el año 2022. Tenéis muchos vídeos al respecto, buscáis Héctor Chamizo Oro en este mismo canal de YouTube y encontraréis referencias de lo defensor que he sido de esta tesis de inversión, que me parece positiva, ¿no? Lo siguiente, desde hace mucho tiempo. Y pensando en el largo plazo, en este contexto me lo parece también. Como veis aquí, factor número 1, lo que estamos viendo es, en efecto, la demanda brutal de oro. Esa es la demanda brutal de oro. Mirad, porque es brutal, cómo la media histórica desde el año 2010 al 2017 es esa línea que veis ahí, verde clarita. Y estamos en unos picos muy por encima de ese promedio. ¿Cómo no va a subir el metal si China se está protegiendo y respaldando de manera velada su divisa para protegerse de Estados Unidos o los países BRICS, incluso Estados Unidos, que no vende ni un ápice de sus reservas de oro? ¿Es extraño ver el precio subir? No es nada extraño, no es ninguna tontería. Es una dinámica en la que nos hemos metido desde hace mucho tiempo. Este es el punto número 1. Punto número 2, cómo vemos cómo el oro también está sirviendo como protección para las carteras de los gestores de fondos. Y estamos en niveles de máximos desde hace mucho tiempo. Entonces, si los institucionales también están favorables al oro y los bancos centrales están muy favorables al oro, va a servir como protección clarísima en un contexto económico como el que vivimos hoy en día. Tenemos el segundo factor, y según State Street Global Advisors, que este informe me parece brutal para respaldar mi teoría también sobre el oro y el recorrido que puede tener a largo plazo. Y vamos al tercero, y no menos importante, porque con esto os va a explotar la cabeza. Con esto os va a explotar la cabeza. ¿Sabéis la correlación que tiene el oro a las políticas súper expansivas de los gobiernos a nivel mundial? Y no hablo solo de Estados Unidos. Es increíble cómo el metal dorado es el gran protector de los gobiernos y del empobrecimiento generalizado al que nos han metido. Porque lo que observáis aquí en pantalla es el precio del oro versus medido frente al endeudamiento público. ¿Veis la correlación tan brutal que hay generalmente? Y cómo el oro, que está explotando ahora y que posiblemente siga con algo de movimiento que luego se enfriará, se tiene que enfriar para sanear la tendencia, pero como el oro estaba en este punto, se expande la deuda pública, estamos hablando de 2023, y el oro se adelanta ese movimiento y tira. Y lo que estamos observando en el nivel de endeudamiento es que está mucho más arriba ahora, y el oro ha seguido a todo esto. Si ves más endeudamiento a nivel global, si ves más endeudamiento en Estados Unidos, que vamos a tener ahora emisiones importantes, el metal va a estar apoyado por este factor. Y si en el largo plazo se
sigue esa dinámica, obviamente, positivismo a saco paco con el oro. Un positivismo que se respalda con más cuestiones y más gráficos que vamos a ver aquí en pantalla, que os van a ser de bastante interés a todos y cada uno de vosotros. Por ejemplo, mirad cómo la inversión especulativa en oro está en niveles de máximos desde el 2019. Todavía hay margen para subir de estas cotas. Sí, sobre todo, si se mantiene principalmente la incertidumbre a nivel global y si las guerras arancelarias van a predominar a lo largo del 2025. Y esto puede ser un tapado dentro del precio del oro. Entonces tenemos demanda de bancos centrales, demanda de institucionales, correlación con la deuda. Añadimos un cuarto, porque se ha hablado de 3, pero digo, pero hay más. Añadimos un cuarto que es las posiciones especulativas. Son muy positivas en oro. Muy positivas en oro. Y para cerrar este colofón, también lo que vemos es la valoración del oro. Hay mucha gente que dice, el oro está caro, es inasumible. Mirad el precio del oro, que esto ya está actualizado a 2025, 2024 cierra aquí, esto es a 2025, el precio del oro escala de forma brutal, tremenda, espectacular. Y dicen, es que está carísimo, el oro, es brutal. Si miramos ciclos pasados recientes del oro, por valoración, Gold Composite Valuation Indicator, que es lo que sigue Top-Down Charts, para ver la valoración del oro, lo que observamos es que cotiza un poco más exigente de la media, pero alcanzó un pico más alto en la pandemia, en el máximo anterior, y ni os cuento en el ciclo del oro que terminó en el año 2012, después del estallido de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, que afectó al resto del planeta. La famosa crisis financiera del año 2008. El oro está moviéndose como en la crisis financiera del año 2008. Está tirando con una locura, como una locomotora. Y hay margen de que llegue a una valoración de 1,5. Estamos ahora en 0,5. En el pico del COVID superamos el 1. Según estas medidas, el oro estaría un poquito exigente, pero eso no quiere decir que pueda subir más. Puede ponerse más exigente. Y ponerse más exigente quiere decir que su valoración real pueda incluso llegar a multiplicarse casi por 2 o por 1,5. Y si se multiplica por 2 o por 1,5, y esto puede ser una locura pensarlo ahora, el oro tendría, según esta teoría, recorrido hasta los $4.000 la onza e incluso hasta los $6.000 la onza en los próximos años. Esto tarda, claro, en cuajar, porque mirad el tiempo que se tardó desde el ciclo del 2010, el ciclo anterior. Esto tarda en cuajar. Pero mirad lo que tardó aquí, tardó desde el 2008 al 2012, 2 años, pero a lo mejor en 2 años o 3, igual lo tenemos por encima de los 4.000, según esta teoría. Y ya ni os digo el mejor de los escenarios, que serían 6.000. ¿Qué pueden emborronar estos esquemas? Esta proyección, porque esta proyección no quiere decir que sea inamovible. Puede haber algo que lo revierta. Y os vais a plantear, ¿y qué es? Pues si los gobiernos empiezan a ser más fiscalmente responsables, si la geopolítica amaina, si la demanda de los bancos centrales cae, si la demanda de los institucionales cae, si las posiciones especulativas caen, si todo esto empieza a darse la vuelta, entonces el oro se empezará a dar la vuelta. Y entonces yo empezaré a plegar velas, a hacer líquidas las posiciones de oro y a moverme a otros activos como principal posición de mi cartera, que quizá empezaría a ser en ese escenario a equiponderados, que ya estoy metiéndome en equiponderados, como bien sabéis, y he compartido habitualmente por el canal. Pero tienen que darse esas características para que cambiemos, o que cambie yo personalmente, porque esto es algo personal. Ya sabéis que yo soy comunicador, me dedico a la información financiera desde hace muchísimo tiempo, he cursado el CISI de asesor financiero internacional, llevo en el mundo de los mercados mucho tiempo, tengo fuentes de Wall Street a las que consulto habitualmente, es decir, vivo de esto desde hace muchísimos años y con una acreditada experiencia. Entonces, mi fuerte es la información y la comunicación y la divulgación, pero luego como inversor particular y como analista creo que os pueda aportar un valor añadido importante que nadie o poca gente igual os aporta, sabiendo pues todas las informaciones que tengo a mis espaldas y el recorrido. Entonces, sabiendo todo ese bagaje, pues yo en qué punto
sería negativo con el oro? Con esos que os he dicho. Y en especial si los gobiernos empiezan a ser extremadamente responsables a nivel mundial. Cosa que me permitáis que dude. Porque en las últimas décadas no ha ido por ahí el esquema. Y es más, es que no es que digas, no, tal, al futuro, es que esto es muy bien, qué ventajista eres. Es que llevo hablando del oro, llevo hablando de esto desde el 2022, es decir, ventajista nada. Llevo defendiendo esta tesis desde noviembre del 2022, incluso desde antes de posicionarme. Y cuando tomé la decisión de posicionarme muy fuerte, lo dije en mi comunidad de Discord, en mis redes y demás, y pues ahora estamos recogiendo esos frutos. Y en el momento en el que pleguemos velas, pues lo diré también. Igual que yo antes tenía una exposición del 30% superior al oro y reduje un poquito esa exposición y lo comenté y no pasa nada. Y reduje para reducir potencial volatilidad y riesgo. Ahora me arrepiento incluso de aminorar esa exposición. Pero bueno, son decisiones estratégicas. Porque además, como veis por aquí, dice que el oro ya no es que esté subiendo solo con respecto al dólar, es que está subiendo con respecto a todas las divisas, con lo cual es un punto positivo reseñable desde este punto. Y como comentaba Bank of America en su último informe de Michael Hartnett, el responsable de análisis de la entidad financiera estadounidense, el oro en su momento, y lo comentamos en mis redes sociales, no estaba trazando un doble techo, sino estaba trazando la oportunidad de tirar para arriba. Y lo comenté, como veis por aquí, en mi cuenta de X. Es decir, que no hay sospecha. Llevamos haciendo seguimiento del oro desde hace muchísimo tiempo. Entonces es una tesis que tengo muy formada y muy estructurada y muy clara. Y la propia banca de inversión iba en esta misma dinámica, en esta misma línea. Clarísimamente. Como podéis preguntaros en qué punto del ciclo del oro estamos. Y vamos a ir a unos últimos dos gráficos para terminar este análisis. Uno es de Tavi Costa, analista que me gusta mucho seguir en X, en la antigua red social conocida como Twitter, y cómo se plantea que estamos en el tercer ciclo del oro. Esto lo comentamos en otro vídeo, pero lo podemos decir por aquí también. Un ciclo del oro que para él estaría en fase incipiente, para escalar a niveles que se plantea de 5.000 o 10.000, incluso, en el mejor de los escenarios. Nadie lo sabe. Esto es un triplazo importante. Simplemente por valoración que hemos comentado antes, pues puede ser 4.000, 6.000, pero si cambia el esquema político, se nos va la tesis. Por eso hay que ser vigilantes y gestores de riesgo. Las tesis pueden modificarse. Esto es importante que lo sepáis. Pero Tavi Costa dice, claro, hay caída de la producción de oro. Tenemos a los bancos centrales acumulando oro. La deuda gubernamental en niveles históricos. El G7 entrando en una revitalización de la manufactura. Las carteras 60-40 que están buscando activos alternativos, como puede ser el oro, para protegerse ante el esquema actual. La situación macro peligrosa. Aquí tenéis un montón de factores que dice Tavi Costa por los que argumenta que estamos en un superciclo del oro. Y esto es importante, ¿no? Y claro, dices, y en otros superciclos del oro, como por ejemplo en los años 70 o en el año 2000 en adelante, ¿cuánto duró el ciclo del oro y en qué punto estamos actualmente? Para finalizar el análisis. Pues este gráfico de Daily Gold me parece que lo describe perfectamente. Ahora mismo, si estuviéramos en un superciclo del oro, estaríamos en una fase no preliminar, pero sí por lo menos a mitad de ciclo. Si fuera un superciclo del oro, estamos a mitad de ciclo. ¿Por qué? Porque mirad, el superciclo del oro del 72, del 78, del 2007 y ahora del 2024. Y la media de todos estos años. Si ponemos en hipótesis que estamos en un superciclo del oro, estamos a mitad o incluso un poquito menos de la mitad de ese superciclo. Mirad lo que hizo en el 72 y mirad dónde estamos ahora. Mirad lo que hizo en 2007 y dónde estamos ahora. Y mirad lo que hizo en 1978. ¿Y dónde estamos ahora? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿queda la mitad del ciclo del oro o un poquito menos de la mitad? Y si estamos en esas, ¿por qué no nos vamos a aprovechar siempre que los factores actuales, que son alcistas para el oro, permanezcan? Y esa es la duda que nos tenemos que plantear. Evitar sortear los problemas que puede haber en la economía y generar rentabilidades que sean positivas desde el punto de vista de la inversión. Y eso es lo que quería trasladaros y por eso mi positivismo con este activo sigue plenamente intacto.
Dicho esto, espero que os haya gustado este análisis. Por favor, dejádmelo en comentarios en YouTube. Tardáis nada en decir, oye, Héctor, muy ilustrativo, me gusta la información. La verdad que me anima saber vuestro punto de vista. También dejadme vuestro like, tardáis nada. Ahora, mira, vamos a enfocarlo. Dejadme vuestro like, que tarda nada en que le pulses al like y que te suscribas al canal y le actives a la campanita para tener el recordatorio de todos los vídeos cada vez que subo aquí un vídeo. Dicho esto, muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Ya me decís qué os ha parecido, como os he dicho. Chao.